Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a comentar los resultados de las compañías de nuestro portfolio que han presentado esta pasada semana. La primera de las compañías que vamos a ver es Alphabet. Alphabet ha presentado muy buenos resultados. Se esperaba que la parte del buscador quedara estancada o desacelerara el crecimiento, precisamente porque se espera que se produzca una disrupción dentro de esta área de negocio con la irrupción de la inteligencia artificial. Sin embargo, esto no solo no ha ocurrido, sino que se ha acelerado el crecimiento. Alphabet creció un 13-14% dependiendo del cambio de divisa en el segundo trimestre y ahora crece más, crece un 15-16%. Aquí tenemos que se ha producido un incremento de los ingresos entre un 15 y un 16% hasta los 102 billones de dólares, lo cual es una brutalidad. Ahora vamos a ver un poco cómo se comportan las distintas áreas de negocio. Vemos que el buscador, YouTube, las suscripciones de Google, las plataformas, es decir, lo que se encuadra dentro de Google Services, ha crecido un 14%. Esto es una burrada, teniendo en cuenta que la mayor proporción está dentro del buscador, que como veremos ha crecido incluso más, un 15%. Después tenemos que Google Crowd ha crecido un 34%, lo cual también está por encima de las expectativas, aunque ya se esperaba un crecimiento amplio, esto está por encima. Y por tanto, pues el ingreso operativo pues también aumenta. No aumentaría un 9% solo si se tuviera en consideración que hay un one-off, es decir, un gasto que solo va a ocurrir una vez, es decir, aquí tenemos 3,5 billions que son simplemente una multa de la Unión Europea, una multa que se paga una vez y ya está, pues el ingreso operativo hubiera sido un 22% superior. Es decir, aquí tenemos apalancamiento operativo. No solo están creciendo los ingresos un 15-16%, sino que además tenemos un aumento de los gastos que es inferior. A los gastos operativos me refiero, no al CAPEX. Lo del CAPEX ya lo hablaremos a continuación, que es otra cuestión. Vale. El beneficio ha crecido un 33%, aunque esto se debe en parte también a la revalorización de algunas de sus participaciones, que se refleja aquí en Other Income, y que también impacta al fin y al cabo en los beneficios finales. Y bueno, y te dice que el negocio espera un CAPEX de entre 91 y 93 billions, lo cual es bastante. Es decir, este tipo de noticias deberían ser celebradas, no casi tanto por la propia compañía como por los proveedores de esta tecnología, pero el mercado es verdad que viene descontando esto desde hace ya tiempo. Alphabet tuvo un trimestre magnífico, con un crecimiento de doble dígito en la mayor parte de su negocio. Nosotros llevamos a cabo el primer trimestre en el que obtuvimos 100 billions, dijo el CEO de Alphabet. La IA, hay que decir, la IA de Google ha mejorado bastante. Incluso hay muchas personas que estaban abandonando ChatGPT para utilizar Gemini. Y además Gemini lo tiene integrado en las plataformas que utilizamos diariamente. Con lo cual es mucho más sencillo acudir a Gemini que, por ejemplo, pues descargar aparte ChatGPT y demás. Vamos a ver un poco los resultados de los distintos segmentos. Aquí vemos cómo ha sido la evolución, que es bastante brutal. Aquí teníamos el one-off ese, si no hubiera crecido mucho más y también hubiera aumentado el margen. Y bueno, el beneficio por acción también es engañoso porque tenemos el impacto que he comentado. Pero también tenemos, por otra parte, esta ganancia en Other Income, que depende de la evolución de sus participaciones en otras acciones. No digo que sea mentira, pero es verdad que es algo que no se puede esperar que siga sucediendo de manera permanente en el futuro. Y aquí tenemos un poco los segmentos, lo que quería mostrar, ¿no?
tenemos el Google Search, el buscador de Google, que básicamente pues está creciendo al, lo voy a calcular aquí en un momento, 14,5%. 14,5%. Después tendríamos YouTube Ads, que está creciendo al 15%. O sea, básicamente las líneas de negocio están creciendo bastante. Google Network sí está más estancado, pero esta parte del negocio no es tan importante. Es decir, el negocio de publicidad en general de Google, pues estaría creciendo en torno a un 13%, lo cual es una cifra bastante positiva. Y después, pues bueno, el crecimiento de la nube es brutal. Y aparte aquí tenemos que entender que la nube va ganando apalancamiento operativo conforme va aumentando su tamaño. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que el coste por usuario adicional o por unidad de ingreso adicional, mejor dicho, es decreciente, de tal manera que se puede aumentar la escala y esta escala va aumentando los márgenes de esta pata de negocio, de tal manera que el porcentaje que termina en beneficios es cada vez más grande. Después tendríamos Other Bets, que Other Bets prácticamente no se valora dentro de lo que es el nivel de beneficios, porque son patas de negocio que por ahora no tienen beneficios o tienen muy pocos beneficios. Aquí estaría, por ejemplo, Waymo, el coche eléctrico, que es el que está circulando en más ciudades del mundo en estos momentos, que tiene distintos acuerdos con grandes compañías como Uber y que podría seguir escalando paulatinamente hasta llegar a ser una parte más importante del negocio. Y bueno, eso es un poco todo de esta parte. Aquí tendríamos lo que comenté, ¿no? Aquí tenemos el Google Cloud. El Google Cloud tendría tiene un margen del 17 en el año 2024 y ya tiene un margen del 23 en el año 2025. O sea, tenemos un 17 y aquí tenemos un 23. De tal manera que el beneficio futuro, las expectativas del Google Cloud no solo están en crecer. Este 30% de crecimiento se transforma en un crecimiento aún superior en la parte de los beneficios. ¿Por qué? Porque los márgenes van escalando. Porque tiene un coste marginal decreciente, de tal manera que va ingresando cada vez más parte de estos ingresos directamente para el beneficio. Vemos que Otherbets pierde dinero, es decir, a la hora de calcular el PER o cualquier otra métrica relacionada con la P&L, esta parte de Otherbets no va a sumar, sino que va a restar. Sin embargo, esto no es que tenga un valor negativo, esto a mi juicio tiene un valor positivo que habría que ponderar de alguna manera, probablemente en precios sobre ventas o probablemente haciendo una posible evolución del negocio, construyendo una posible evolución del negocio a futuro y tratando de estimar cuánto podría valer. Y bueno, y aquí tenemos pues el Income from Operations, que estaría mermado por lo que he comentado anteriormente, por estos 3,5 billion. Si calculamos los 3,5 billion y se lo agregamos, pues tendríamos un crecimiento del un segundo, 36.728 entre 28.521. Teníamos un crecimiento del 28%. Es brutal que una empresa que cotiza a estos niveles, es decir, que una de las empresas más grandes del mundo, con un market cap de los más grandes del mundo, pues te crezca un 28% en el Income from Operation trimestre sobre trimestre. Año sobre año, digamos, en este caso. El tercer trimestre con respecto al tercer trimestre de 2024, perdonad.
Así que simplemente los resultados han sido brutales. La empresa empezó subiendo en bolsa muchísimo. Después, pues bueno, se ha consolidado cierta subida, pero no tan pronunciada. En esta empresa hay que recordar que entramos a unos $150 por acción, así que prácticamente en 6 meses hemos doblado. Tenemos en torno a un 88%, 87% de ganancias, no recuerdo exactamente, lo cual está bastante bien. Aquí te dice, bueno, pues el 5 de septiembre se anunció la decisión de que Google había infringido las leyes de competencia europeas por el tema del buscador. Es decir, nos están diciendo por una parte que el buscador es básicamente va a perder cuota de mercado y va a ser presa de la disrupción. Y por otro lado, las autoridades nos están diciendo, oye, que este buscador es lo único que utiliza la gente, que esto es un monopolio y que por eso te voy a meter una multa. Entonces, bueno, habrá que ir viendo a quién creemos y cómo evoluciona esta cuota de mercado. Pero de momento todos los signos que tenemos aquí son positivos, como vemos un gran crecimiento. La decisión de imponer un 3,5 billones de multa fue acogida en el ámbito de General and Administrative Expenses, es decir, los gastos generales operativos de la empresa. Vale, bueno, esto yo creo que no se va a repetir mucho y voy a explicar por qué. Ahora mismo estamos en un momento delicado en el que continúan ciertas rencillas y ciertas negociaciones entre Estados Unidos y Europa, y sobre todo entre Estados Unidos y China. Y Europa estratégicamente no se va a arriesgar a seguir aumentando este tipo de sanciones. ¿Por qué? Porque Estados Unidos podría reaccionar con mayor firmeza y existe mayor flujo de mercancías desde Europa hacia Estados Unidos que con respecto de Estados Unidos hacia Europa. Es decir, Estados Unidos posee déficit comercial con respecto a Europa. Y de ahí que esté introduciendo estos aranceles a la Unión Europea y que se lo esté teniendo que tragar de la manera en la que se lo está tragando. Que yo tampoco lo hubiera hecho así, ni mucho menos. Dice, cambios en la legislación de Estados Unidos permiten, entre otras cosas, meter como gastos investigación doméstica y gastos de experimentación y acelerar la depreciación en algunos costes de capital, en algún capital expenditure. Los efectos están incluidos en los cash flow operativos para los siguientes 3 meses. Vale, esto no es tan importante. Alphabet, como sabemos, paga un dividendo, pero es un dividendo bastante pequeño. $0,21 por acción. Y bueno, aquí tenemos un poco el balance. Aquí tenemos el balance de la compañía, cómo queda en estos momentos. Vemos que la compañía tiene ahora mismo en torno a 100 billions, redondeando, de caja para utilizar o de marketable securities, que son bonos de corto plazo, lo que equivaldría a letras del Tesoro en España, y caja directamente, ¿no? Después tenemos account receivable, que esto es dinero que va a cobrar la empresa en el corto plazo, previsiblemente. Y otros activos, categoría que puede encuadrar múltiples cosas. Vale, estos ya serían más activos de más largo plazo. No marketable securities, estos serían bonos, que también tiene bastantes. Y no tienen por qué ser de muy largo plazo. O sea, la compañía está bastante bien equipada de cash. Deuda de largo plazo tiene bastante poca. Y bueno, account payable tiene menos que receivables. O sea que la empresa tiene bastante caja disponible para seguir haciendo inversiones fuertes en CAPEX para desarrollar la infraestructura de la inteligencia artificial. De tal manera bueno, que vemos que algunos hyperscalers, algunas compañías que dependen de esta disrupción o que de algún modo van a sentirse afectados por esta disrupción, pues tienen todavía mucha caja por quemar. Incluso esto podría aumentarse a tener algo de deuda, porque 21 billones de deuda es una cosa ridícula para una empresa como Alphabet. Alphabet podría tener mucha más deuda,
y cualquier persona que invirtiese en bonos corporativos estaría encantada de adquirir deuda de Alphabet, prácticamente pagando una prima irrisoria sobre los bonos corporativos americanos. Esto es lo que ha pasado en Meta con una emisión de 25 billion que ha hecho. Ha hecho 25 billion que tiene caja para ir aglutinando dinero para las inversiones de CAPEX que va a desarrollar, ¿no? Y bueno, pues el bono ha tenido una demanda de 75, es decir, ha tenido 3 veces más demanda de la que inicialmente pues se necesitaba. Lo cual quiere decir bueno, que el sostén de las inversiones en inteligencia artificial todavía está ahí por estas compañías. Estas compañías no son OpenAI, no es una compañía como OpenAI que, bueno, pues que está construyendo demasiados castillos en el aire, está dependiendo de una financiación que todavía no tiene y en cierto modo pues está desarrollando una serie de acuerdos que están siendo descontados por el mercado y que tal vez nunca puedan producirse. Sin embargo, el CAPEX de los hiperscalers a estos niveles creo que sigue siendo sostenible por el hecho de que todavía tienen caja y tienen capacidad de algún modo para endeudarse una parte de su balance, además de que los flujos de caja libre, como veremos, pues siguen estando ahí a pesar de que el CAPEX ha aumentado. Vale, esto es los flujos de caja. Aquí tendríamos los del año, los del año acumulado, y aquí tendríamos los de el tercer trimestre. Y bueno, pues aquí pasaría a tomar atención con el tema de lo que he comentado, ¿no? Del CAPEX. Vámonos a la línea del CAPEX. Esto sería. Esto es lo que está distorsionando mucho la valoración por flujo de caja libre y por PER de estas compañías. ¿Qué me refiero con esto? Esto es el CAPEX, son las inversiones. Vemos que en el año 2024 la empresa invierte 38 billion, en el 25 invierte 63 y ahora va a invertir en torno a 90. Con lo cual está aumentando muchísimo el CAPEX y esto lo que hace es que pasa a convertirse en depreciaciones y amortizaciones con una vida útil aproximada de 5,5 veces. Por tanto, no impacta directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias, de tal modo que ahora estamos viendo una inversión espectacular, unos niveles de inversión muy altos, que sin embargo solo están impactando de manera parcial en el aumento de los gastos, pero paulatinamente se va a ir acumulando y va a aumentar los gastos. Por eso es tan importante que compañías como Alphabet sigan creciendo a un ritmo importante, porque son compañías que son mucho más intensivas en capital ahora. Es decir, compañías tecnológicas que no necesitaban de una inversión tan ingente en infraestructuras, pues actualmente se están viendo impelidos a mantener o aumentar su ventaja tecnológica con estas inversiones. Y en esta carrera por la inteligencia artificial, pues se están viendo damnificados los flujos de caja libre. De tal forma bueno, que la empresa por flujo de caja libre, si la miramos, pues está cara. Sin embargo, si la miramos por beneficios, es una empresa que está bastante asequible o está a un precio razonable para las ventajas competitivas y los oligopolios y monopolios que maneja dentro de su estructura. Vale, esto sería un poco todo. Estos son los resultados por segmentos, que ya lo hemos estado viendo con anterioridad. Y aquí tendríamos lo que comentaba de antes del flujo de caja libre. El flujo de caja libre pues se está viendo bastante amainado por estas compras de inversiones, por estas compras de chips de inteligencia artificial principalmente, centros de datos y demás. Aún así es un flujo de caja libre bastante sano que ya quisieran
la mayoría de compañías. Tenemos 73 de trailing 12 months, es decir, en los últimos 12 meses se han obtenido 73 billions de flujo de caja libre. ¿Vale? Sin embargo, en beneficios esto es bastante más. Esto es bastante más por lo que comento, ¿no? Es bastante más porque el flujo de caja libre está afectado por las inversiones de CAPEX y, sin embargo, la cuenta de pérdidas y ganancias pues va pasando a través de depreciaciones y amortizaciones estas ingentes cantidades de manera paulatina. No la pasa todas directamente en un solo ejercicio. Aquí tendríamos los resultados por zona geográfica. Esto creo que en el caso de Alphabet es menos importante. Pero vemos que crece en todas las áreas geográficas. Y bueno, esto sería un poco todo. Cuando entré en Alphabet estaba a menos de 20 veces. Ahora, a pesar de que ha seguido creciendo y tal, pues se encontraría más bien en el entorno de las 30 veces beneficios, algo menos de 30 veces beneficios estimados. Next 12 months, ¿se entiende? Es una empresa en la que tenía pensado salir si multiplicaba o si la empresa subía en torno a $310. Sin embargo, he aumentado mi rango de venta hasta los $350. ¿Por qué? ¿Por qué lo he aumentado? Porque básicamente creo que la empresa lo ha hecho mucho mejor de lo que esperaba y por tanto, a mi juicio, pues ahora tiene un valor superior. También he de decir que lo que invertí en la compañía no es mucho, es un torno a un 3-4% de mi portfolio en estos momentos. En ese momento sería en torno a un 2%, porque básicamente casi se ha doblado. Y bueno, pues este es lo que tengo que decir de Alphabet. El mayor riesgo sigue siendo la cuestión del CAPEX, porque si la compañía sigue invirtiendo estas cantidades ingentes en una tecnología como la inteligencia artificial, microchips, centros de datos y demás, y después estas compras quedan de algún modo obsoletas porque Nvidia te está sacando todos los años un chip nuevo y estos ya no son tan útiles, pues probablemente esto termine en, digamos, deterioros. Si termina en deterioros y la empresa tiene que pasar por la P&L, pérdidas importantes por esta cuestión, pues podemos ver algún sufrimiento en empresas como esta, como Meta, como Alphabet, como la propia Microsoft, es decir, todas estas empresas hiperscaler que están invirtiendo muchísimo en esta tecnología, si la vida útil que estiman, que es de 5,5 años, se acorta, por ejemplo, a 3 años, porque esta maquinaria, estos chips quedan obsoletos, o porque los retornos no llegan a ser tan altos como se estimaba, pues digamos que esto va a tener que pasar como pérdidas directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias y no va a pasar como depreciaciones, amortizaciones, que es lo que está sucediendo actualmente. No digo que vaya a ocurrir porque es verdad que el crecimiento de la empresa se ha acelerado y si esto sigue ocurriendo, pues probablemente no lleguemos a esta situación, pero creo que es el riesgo más importante. Porque, bueno, como le comentaba en Twitter a una persona, a Roberto Chamorro, le comenté en un comentario, eso que no me parecía lo que estaba comentando. Él estaba comentando que la empresa antes estaba bastante barata y que ahora estaba una valoración razonable y demás. Y me parece que sí, que si lo miramos por PER, la empresa está bastante ok, bastante invertible, porque aunque son múltiplos altos, pues estamos probablemente ante la mejor o una de las mejores empresas del mundo. Con barreras de entrada súper importantes, ya nos está diciendo la Comisión Europea que es un monopolio prácticamente, ¿no? Sin embargo, si la miramos por flujo de caja libre, ya es otra cosa. Y por tanto, lo definitorio en este modelo de negocio, en este momento de mercado, es saber si este CAPEX va a tener efecto y se va a transformar en retorno o no va a tener retorno sobre el capital invertido que se esperaba.
y por tanto va a terminar incurriendo en distintas pérdidas en la cuenta de pérdidas y ganancias, o porque a lo mejor los retornos son muy buenos, pero se dilatan en un periodo de tiempo más corto y de alguna manera pues este equipamiento queda obsoleto. Esto sería un poco todo en el caso de Alphabet. Ahora vamos a pasar a comentar Meta. Bueno, ahora vamos a hablar de los resultados de Meta. Sigo manteniendo Meta en mi cartera, también con en torno a un 3-4% de porcentaje dentro de la misma. Es cierto que llegó a ser la compañía con mayor peso con diferencia dentro de mi portfolio, siendo casi un cuarto al principio de la inversión y la mitad de la cartera en algún momento cuando se produjo esa gran caída en el año 2022. Sin embargo, posteriormente pues fui reduciendo el peso de la compañía y actualmente pues no tengo un peso demasiado grande. Vamos a ver en estos momentos estos resultados que han hecho que la acción caiga un 13% en bolsa en las últimas 2 sesiones. Este 13% a mi juicio no está justificado. Voy a explicar un poco por qué. Primero, a nivel de ingresos. A nivel de ingresos el resultado ha sido brutal. Mientras que se esperaban unos ingresos entre 47,5 y 50,5, ese era el guidance que daba la compañía, el ingreso ha llegado a los 51 billones de dólares, lo cual es una brutalidad. Es un crecimiento del 26%, lo que muestra que o bien las redes sociales están siendo más eficientes que nunca por la inteligencia artificial, o bien están teniendo un momento, en todo caso, muy positivo, porque todas las métricas están aumentando el número de usuarios activos, el precio por anuncio, etcétera, por impresiones, digamos, con lo cual parece que el negocio de Meta va muy bien. ¿Dónde puede estar el problema? El problema puede estar en los costes. Los costes en este caso ya se esperaba que aumentaran más que los ingresos, han aumentado un 32%. Ya empiezan a notarse aquí el CAPEX que ha ido desempeñando los años anteriores y en este año ya se va transformando en depreciaciones y amortizaciones, y además también se está produciendo un aumento de coste de personal bastante importante. Por ende, el margen aquí se ha reducido un poco y ha crecido un 18%. Aún así, ya quisiera yo para una compañía del tamaño de Meta que creciera un 18% todos los trimestres o todos los años. Por otra parte, ¿qué ha pasado? ¿Por qué la empresa ahora pone que gana $1 por acción y antes ganaba $6 por acción? Pues aquí se produce un fenómeno que voy a explicar de manera lo más breve posible. Existen de algún modo dos tipos de forma de ponderar los impuestos que se pagan. Una forma es el reconocimiento en la cuenta de pérdidas y ganancias, en la P&L, que sería el accrual accounting. Y después, por otro lado, tenemos los flujos de caja. Esto sería cuando salen los impuestos y se le pagan al Estado. Y esto sería cuando se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias según la normativa corporativa vigente. Como se producen desfases entre los dos reconocimientos, entre la salida de flujo de caja y el reconocimiento en las cuentas, pues también aparecen en las cuentas de las empresas pues deferred tax liabilities y deferred tax assets. Básicamente pues son reconocimiento de créditos a futuro cuando has pagado más impuestos de los que deberías y reconocimiento de pagos adicionales a futuros cuando has pagado menos impuestos de los que deberías. Es decir, existe una temporalidad que se va condensando en estas cuentas, en estos activos y pasivos, y que se va regularizando con el tiempo. ¿Qué ha pasado? Pues que Donald Trump ha reducido muchísimo el pago de impuestos. El Big Beautiful Bill ha reducido el pago de impuestos, lo cual es bastante positivo para estas compañías.
Sin embargo, como Meta no va a poder compensar esos deferred tax assets que tenía en sus cuentas, porque esto tiene un tiempo de caducidad y también la propia ley delimita unos límites que no pueden ser soslayados, es decir, no te van a devolver dinero, tú tienes que pagar impuestos, pero vas a pagar menos impuestos que antes. Por tanto, estos deferred tax assets los va a perder la compañía. ¿Por qué pienso que esto no es prácticamente negativo? Porque la compañía no va a tener que sacar caja para pagarlos. Simplemente no va a haber reconocido, no va a haber ser recompensado por estos créditos latentes que tenían ahí que iban a ser compensados a futuro. ¿Por qué? Porque ya de por sí va a pagar menos impuestos. Va a pagar menos impuestos porque hay vigente una normativa como es el Big Beautiful Bill de Donald Trump, que pues va a bajar el nivel de pagos de impuestos a este tipo de compañías. Aquí te lo dice, ¿no? Dice, nosotros esperamos que no podremos reducir el pago de tasas federales en el año 2025 y en los años futuros debido a la implementación del One Big Beautiful Bill. Sin embargo, la implementación conduce al reconocimiento del Valuation Allowance against our USA Federal Deferred Tax Assets, lo que he comentado, ¿no? Que no van a poder verse recompensados por estos créditos latentes en forma de Deferred Tax Assets que tenían en sus cuentas. Y por tanto, esto lo van a perder, pero esto no va a redundar en ninguna salida de caja y tampoco se van a ver perjudicados, sino que van a pagar incluso menos impuestos que lo que estaba evidentemente estimado. El pago de tasas hubiera bajado a un 14% comparado con el 87%. Claro, evidentemente la compañía pues no pagaría ese 87% que hay aquí, que bueno, que hay gente que estaba con los cachondeos diciendo Pedro Sánchez ha llegado a Estados Unidos porque le ha cobrado un 80% de impuestos, ¿no? No, esto es un efecto simplemente a nivel de cuenta de pérdidas y ganancias y no tiene demasiado impacto. Y por tanto, lo que es el beneficio hubiera aumentado a 18,6 billions. Y el beneficio por acción hubiera crecido hasta 7,25. Si hacemos el cálculo, 7,25 entre 6,03, la empresa hubiera crecido su beneficio por acción un 20%, lo cual es brutal para una compañía de este tamaño, ¿no? Y bueno, aquí tenemos los buenos datos que he estado comentando. Aumenta un 8% los usuarios activos en sus plataformas. Las impresiones aumentan un 14% y el precio de las impresiones aumenta un 10%. Es decir, prácticamente todos los indicadores a nivel de volumen y de precio que conforman los ingresos de la compañía han aumentado de manera significativa. Por eso los ingresos aumentan un 26%, lo cual está bastante bien. Los costes, como he indicado, aumentan en parte porque este CAPEX, que pasa con una vida útil de unos 5 años a depreciarse la cuenta de pérdidas y ganancias, va impactando cada vez más. Además, está aumentando de nuevo la plantilla para mantener o para aumentar las ventajas tecnológicas en este entorno de disrupción. ¿Vale? La compañía está haciendo recompras, que tampoco son muy significativas, pero sigue haciéndola de manera paulatina. Y también está pagando un pequeñísimo dividendo, como en el caso de Alphabet. Estas compañías tecnológicas no es que se hayan vuelto dividenderas de pronto y, por ejemplo, no tengan donde reinvertir capital, algo que evidentemente está claro, sino que están queriendo dar un pequeño dividendo y así, pues, algunos accionistas clave no van a tener que estar vendiendo tantas participaciones como suele ocurrir en estas compañías cuando no pagan dividendos. Digamos que tiene una posición de caja de 44 billones, lo cual está bastante bien. Y el personal aumenta un 8%. Aquí tendríamos también un aumento del personal y un aumento, claro está, de los salarios del personal, lo cual esto es parte de este impacto importante a nivel de coste del 32%, que es lo que tal vez
está pesando más sobre el resultado y es lo que está haciendo que el mercado tire la acción, ¿no? Esperamos un cuarto trimestre en el que el rango de ingresos estará entre un 56 y un 59 billions. Aquí no habría un crecimiento de los ingresos de un 26%, sería algo inferior, más bien en el entorno del 20%. Tal vez el mercado ha pensado que incluso esto podría ser superior, aunque no creo, porque las estimaciones estaban por debajo de esto. Y también vemos que en el tercer trimestre dijeron un rango y posteriormente se fueron fuera del rango 1 o 2 billion. Por tanto, aquí podríamos estar hablando incluso de 60-61 billion y ya estaría en un rango de crecimiento más cercano al de este trimestre, que ha sido brutal. Vale. Nuestras expectativas es continuar con un alto crecimiento en la publicidad, en los ads, parcialmente más bajo año sobre año en el segmento de Reality Lab. El Reality Lab sigue pesándola a la compañía, sigue teniendo pérdidas cada vez más abultadas y esto también pues puede que le pese al inversor. La anticipada reducción en los ingresos de Reality Labs son debido al solapamiento de las gafas Quest 3S en el cuarto trimestre del último año. Vale, que básicamente sacaron las gafas en ese trimestre y evidentemente pues hay más ventas cuando tú sacas un producto nuevo. Esperamos, aquí puede estar también la madre del cordero, aunque yo no lo veo tan preocupante, porque ya es lo que se esperaba prácticamente. Esperamos que los gastos totales de 2025 estén en el rango de 116 y 118. Básicamente creo que antes estaban en 114, 116. O sea, sería prácticamente subir 2 billions a la parte intermedia del guidance. Vale, no, estaba en 14, 118. Aquí lo pone incluso, me he equivocado. O sea, que es menos todavía. Indicando un crecimiento de entre el 22 y el 24%. O sea que sí, que está aumentando los costes, pero también está aumentando los ingresos. Bastante. Esperamos, aquí también se produce un aumento. Básicamente se ciñen al rango alto del guidance de CAPEX. Es decir, las inversiones que va a realizar en cuestiones sobre todo de inteligencia artificial, de infraestructura digital y demás, van a ser un poco más altas de las esperadas. Por tanto, el mercado puede estar preocupado porque cuando se modelizan los beneficios para el año siguiente y para los próximos años, pues ve que los márgenes probablemente decrezcan. Decrezcan por el impacto que va teniendo este CAPEX sobre los gastos en forma de depreciaciones y amortizaciones y porque también el personal está creciendo en número de personas y en salarios, evidentemente. En ausencia de cambios en el ámbito de los impuestos, esperamos un cuarto trimestre en el cual los impuestos estarán entre un 12 y un 15%, lo cual está bastante bien. Esto es un impacto también positivo que van a tener a futuro, el hecho de que los impuestos estén bajando de la mano de Donald Trump para este tipo de compañías. Estamos en un punto excitante para la compañía donde vamos a continuar el recorrido mejorando nuestros servicios core, es decir, nuestros servicios principales, tanto como construyendo una oportunidad en el ámbito de la inteligencia artificial, empoderando estas experiencias y servicios para transformar cómo las personas interaccionan con nuestro producto en el futuro. Esperamos llevar a cabo un número de inversiones que hagan que nuestros ads, que nuestra publicidad y nuestra interacción orgánica nos habilite para continuar con un crecimiento importante, con un amplio crecimiento en el año 2026. Mientras progresamos, los modelos de inteligencia artificial y los productos se posicionan para capitalizar las oportunidades de ingreso en los años que van a venir. Es decir,
Básicamente la compañía está participando de esta carrera de la inteligencia artificial porque es la manera de no quedarse atrás y la manera de seguir progresando. También, como en el caso de Alphabet, esto se transforma de alguna manera en un negocio mucho más intensivo en capital, lo cual tiene sus beneficios en forma de barreras de entrada. Sobre todo, no cualquiera puede invertir estas cantidades. Pero, por otra parte, también se transforma en un potencial riesgo por básicamente la disrupción que hay en este sector. Prácticamente cada año Nvidia, AMD, Broadcom y demás te están sacando un chip nuevo. Y si cada año te sacan un chip nuevo que deja obsoleto al anterior, ¿cómo puede ser que estas compañías nos estén presentando una vida útil en general, una vida útil media de 5,5 años? Pues sí, es probable que se utilicen los chips que están comprando ahora, pero probablemente la tecnología de última generación, la nueva tecnología de moda dentro de 3 o 4 años no va a ser esta, y probablemente los retornos no van a provenir de este tipo de equipamiento que están comprando ahora. Esto es el principal riesgo. Y es, una vez más, lo que pasa en esta compañía es que si la miras por PER está bien, y si la miras por flujo de caja libre, pues ocurre lo mismo que en Alphabet, que estaría un poco más cara. A ver qué dicen aquí. Un requerimiento central para llevar a cabo estas oportunidades es la capacidad a nivel de infraestructura. Esto, como he dicho, puede ser una barrera de entrada porque ya no cualquiera te puede montar el negocio de Meta en un momento. Necesita una infraestructura que cuesta mucho. Pero por otra parte, pues está incurriendo en altos costes que van a disminuir potencialmente los márgenes. Tal y como empezamos el plan para el próximo año, debe quedar claro que nuestras necesidades computacionales han continuado expandiéndose de manera significativa, incluyendo en comparación con nuestras expectativas del pasado trimestre. Estamos trabajando en planes de aumento de la capacidad para el próximo año, pero esperamos invertir agresivamente para, digamos, realizar estas necesidades en ámbito de construcción de nueva infraestructura y contratación con otros proveedores de cloud. Anticipamos que proveeremos una presión en el ámbito del CAPEX y de los planes de gasto. Esto tal vez es lo que no le gusta tanto al mercado, que va a seguir aumentando el gasto, aunque si bien todas las noticias relacionadas con aumento de gasto y demás en la IA y todos los comentarios relacionados con la IA en general se estaban viviendo con bastante euforia, ya parece que esto podría estar tocando techo, por lo menos en el caso de Meta. Y tal vez no se tiene tan claro cómo está utilizando Meta la inteligencia artificial. Sin embargo, si miramos los números, parece que la estará utilizando bien para optimizar cómo tarjetear a los usuarios para que le lleguen los anuncios más convenientes para ellos, cómo mantener su atención en las plataformas y demás. Es algo que evidentemente no nos van a desvelar porque entonces cualquiera podría montar su negocio. Como resultado, nuestra expectativa actual es que el CAPEX crecerá notablemente en 2026 con respecto a 2025. Si ahora tenemos de CAPEX en torno a 72 billions en el rango alto, tenemos a 72 billions. Vamos a poner que el CAPEX crece un 20% en el año 2026, pues ya estaríamos en la horquilla de 86, incluso 90 billions de CAPEX. Por eso ha emitido también un bono de 25 billions. Porque básicamente, aunque tiene caja neta, pero va a tener necesidades más grandes en el futuro. Anticipamos que nuestros gastos operativos pues, crecerán significativamente con respecto al año 2025 también. Principalmente crecen por los costes de infraestructura que terminan repercutiendo en forma de depreciaciones y amortizaciones, el coste incremental en el cloud, las compensaciones a empleados serán el segundo gran aspecto que contribuirá al crecimiento de estos gastos, y los nuevos empleados contratados, particularmente
relacionado con el talento de la inteligencia artificial y técnico y demás. Finalmente, continuamos monitorizando la actividad legal y las regulatorias, incluyendo el incremento de elementos, digamos, perjudiciales o elementos negativos en Europa y en Estados Unidos que podrían impactar significativamente nuestro negocio y nuestros resultados financieros. Por ejemplo, en la Unión Europea continuamos interaccionando de manera constructiva con la Comisión Europea básicamente en nuestros menos personalizados, en los anuncios menos personalizados. Sin embargo, no podemos determinar de manera fidedigna que la comisión impondrá futuros cambios que impactarán significativamente en nuestro negocio y que nos harán pues tener problemas en el futuro. O sea, básicamente creo que los resultados de Meta han sido espectaculares. Yo no entiendo ese 13% de caída en la cotización. Creo que este crecimiento es muy, muy bueno para un negocio como el de Meta. Se ha, digamos, ampliado el crecimiento y es de las grandes tecnológicas es la que más crece. Sin embargo, lo que está preocupando, básicamente, porque no creo que sea... Al principio pensaba que podría ser esto, que bueno, que los analistas no esperaban este impacto en forma de deferred tax assets y demás, pero imagino que será el aumento del gasto. El aumento del gasto, que por otra parte yo creo que ya se esperaba que iba a ser así, pero tal vez el mercado esté haciendo unas estimaciones, unas proyecciones a los años futuros que no sean tan favorecidas para Meta a nivel de beneficio por acción. Y lo que quiero mirar también, como en el otro caso, es el balance. Aquí vemos que a nivel de caja, la compañía ha quemado caja, ha quemado 30 billion. A nivel de marketable security, que equivale caja también, ¿no? Aquí gana 1 billion, o sea, prácticamente ha quemado 28 billion o así. Vale, vamos a ver un poco la situación que tiene. Aquí ha aumentado el PP&E, el Property Plant and Equipment. Esto es por las inversiones de CAPEX que ha metido y demás. Y aquí tendríamos en deuda, que prácticamente la empresa tiene una deuda irrisoria, como en el caso de Alphabet, para el tamaño que tiene. Y aquí es donde va a meter 25 billion más en el corto plazo para financiar estas operaciones que está teniendo, además de utilizar una parte del flujo de caja libre. Y aquí tenemos un poco la hoja de flujo de caja y demás. Vámonos a la parte de PP&E. Vemos cómo se produce un crecimiento muy salvaje del CAPEX. Y esto es lo que se espera que tenga un impacto importante a nivel de gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias y que está impactando ya el flujo de caja libre. Vemos que hacemos un cash flow from operation de en torno a 30 billones y 18 se están metiendo en compra en CAPEX. Si miramos los 9 meses anteriores, pues de 80 serían 48 lo que se mete en CAPEX. Es decir, son cantidades bastante amplias teniendo en cuenta lo que ocurría el año anterior, ¿no? De 63 se metían 22 en CAPEX. Si hacemos la recta, el año pasado hemos hacía 41 billion. Y ahora estamos haciendo 31, es decir, el flujo de caja libre evidentemente se está reduciendo por estas inversiones. Por tanto, esto potencialmente preocupa al mercado. Si hacemos una valoración por Enterprise Value, Free Cash Flow, la compañía estaría cara. Y aquí tenemos un poco cómo se divide los ingresos a nivel de segmentos. Vemos que el segmento de Reality Lab gana un poco más a nivel de ingresos, pero sigue teniendo más pérdidas, es decir, tiene unas pérdidas incrementales con respecto al pasado año. ¿Qué pasa? Que bueno, que esto, como siempre digo, aunque lo llevo ya diciendo varios años, si este segmento de las gafas y demás
no termina por funcionar bien, siempre puede destruir la mayoría de estos gastos y va a tener un core business, digamos, mucho más, que obtiene unos flujos de caja y unos beneficios mucho más amplios. Por tanto, es algo que habría que ajustar, igual que el segmento de Other Bets de Alphabet también debe ser ajustado porque tiene un valor independientemente de las pérdidas en las que esté repercutiendo en este momento. Y bueno, aquí tenemos el free cash flow, como he dicho, se ha reducido, se está reduciendo significativamente y va a seguir probablemente reduciéndose a pesar de que el cash flow from operation siga creciendo. Y esto es algo que hay que monitorizar. Y hay que monitorizarlo precisamente porque si llegan los impairments, si empiezan los impairments de los activos, de alguna manera, pues esta cuestión puede trasladarse a la cuenta de pérdidas y ganancias, a la P&L. Y esto ya sí ser más significativo porque entonces ya el PER que estamos viendo actualmente no sería sostenible. Sería una cuestión más de valoración que podemos hacer en torno a esta cuestión y estimar si la vida útil que están ellos estimando y los retornos sobre el capital invertido que están esperando son razonables o no lo son. Y bueno, esto sería un poco todo en el caso de Meta. Es de decir que si la compañía sigue cayendo, voy a ampliar mi posición. En estos momentos no he ampliado, creo que la caída no es suficientemente significativa. Tengo la posición ahora mismo en torno a un más 47% de beneficios, me parece. Lo cual no está mal, estaba más de un 60% anteriormente. Y si cae en torno a un 10% más aproximadamente, sí que voy a ampliar. Voy a comprar un paquete de acciones, tampoco en exceso, pero sí que se podría convertir en una posición en mi cartera de en torno a un 6-7%, porque yo quiero seguir teniendo cierta exposición a la inteligencia artificial, siempre en negocios con un balance muy sólido, con segmentos de negocio monopolísticos, oligopolísticos, un core business que funciona bien, es decir, si la IA no sale bien, pues vamos a seguir teniendo un pedazo de negocio que tampoco está comprado a un precio excesivamente elevado para la calidad del mismo. Y bueno, esto sería un poco todo. Iba a comentar más resultados como Booking, Puig y demás, pero ya se me ha hecho tarde, así que intentaré hacerlo en otro momento. Os mando un cordial saludo y que tengáis buena inversión.